Si nosotros queremos visualizar un poquito mejor lo que es este relé, vamos a colocarlo en 2D y vamos a ver un poquito lo que sería la configuración, lo que sería el diseño mismo del relé. Tenemos diferentes canales, fíjate que tenés 4 cables, ¿sí?, que justamente unen los diferentes bornas que tenés de este relé. Después tenés el diodo LED, es el que te mostré al principio, como tenía polarizado. En este caso no tiene polarización en cada décimo, pero debería estar polarizado en la vida real, justamente para que nos deje pasar la corriente en un sentido y no nos deje pasar la corriente en otro sentido. Si el diodo está polarizado en directa, mejor dicho, la conexión está polarizada en directa con el diodo, deberíamos tener lo que sería la emisión del diodo LED, la emisión de luz del diodo LED. Y después acá a la derecha tenés un pequeño elemento, el elemento azul, que se llama resistor. Justamente el resistor debe tener aproximadamente 220 ohms para que limite lo que sería la corriente del diodo y así no se queme este diodo LED. Así que este resistor con este diodo LED lo vimos en las clases anteriores. Acuérdate que hicimos diferentes tipos de circuito, configuraciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, vos quedate con que estos cables, los blancos, ¿sí?, son las uniones de las bornas, en este caso de estos zócalos, de las salidas de estos zócalos del relé. Después las diferentes configuraciones, bueno, te mostré la configuración para que se pueda prender el relé. Si nosotros le damos play, yo hice una configuración ahora, ¿sí? Fíjate que para que se pueda prender lo que sería el bombillo verde, primero tengo que tener energizado lo que es la entrada, ¿sí?, lo que sería la entrada del relé, para que esa entrada me dé el paso a la segunda condición, que es que tenga una entrada energizada, una borna energizada, en este caso la entrada 12. Si tengo una borna energizada en la entrada 12, voy a tener un contacto cerrado para justamente la salida 8 que viene por acá y energiza lo que sería este piloto señalizador. Si nosotros probamos esta condición, fíjate que se enciende lo que sería nuestro piloto señalizador, ¿sí?, y también se enciende el LED de este relé, justamente porque está polarizado en teoría en inversa. Ahora sí, si te fijas, lo que es el circuito está polarizado en directa. Anteriormente estaba polarizado en inversa y prendido igual. Bueno, pero es un tipo de configuración en cada décimo para que no sea tan estricto. Pero acuérdate que no debería funcionar si está polarizado en inversa. Entonces acá polarizamos la bobina, ¿sí?, acá conmutamos la bobina, y cuando está conmutada la bobina nos da paso para poder cerrar el contacto del que sería de la entrada 12, para así tener una salida conmutada para este piloto señalizador. Si tocamos el botón S sub 0, vamos a ver que conmuta lo que sería el piloto señalizador. Tocamos, prendemos, hace exactamente eso. Si desconmutamos lo que sería este botón, por más que toquemos S1 y tengamos un contacto cerrado y tengamos una línea energizada, no vamos a tener salida, justamente porque la bobina no está energizada, el relé no está activo. Ahora, si nosotros queremos ver cuál es la configuración interna, cuál es el tipo de estructura que yo le di a este relé para que pueda cumplir estas dos condiciones, va a cumplir lo siguiente. Vamos a ver un poco la simbología y te voy a explicar un poco el conexionado en este caso. Fíjate una cosa, en la entrada 13, ¿sí?, en la entrada 13 cumple que tenés la entrada 13, fase, que viene la línea de alimentación, a este born. En la salida 14 va directamente al neutro, que es el retorno, ¿sí?, el retorno a la línea de alimentación principal, fase y neutro. Cuando entra las cargas por este borne y sale por este borne, voy a tener conmutada lo que sería la bobina. En este caso el diodo LED va a encender, nos va a mostrar que tenemos conmutada la bobina. Después tenemos una conexión en la entrada del relé en el borne 12, que corresponde a este de acá arriba, y nos dice, si nosotros nos fijamos la simbología, es muy importante siempre fijarse la simbología de nuestros dispositivos eléctricos, porque si no, no vamos a saber lo que estamos haciendo, al menos que lo sepamos de memoria. Pero si tenemos una configuración de diseño diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, podemos hacer alguna macana y podemos quemar el dispositivo. Entonces en 12, fíjate que corresponde a la entrada de esta 12, vamos a tener un contacto normal cerrado para la salida 4, que corresponde a esta salida, pero un contacto abierto para la salida 8, que corresponde a esta salida. Y esta salida, que viene con cable fase, va directamente al piloto señalizador que tenemos acá, llamado L1. El retorno es el neutro de la salida de este piloto señalizador y vuelve a la línea de alimentación, a la línea principal de alimentación. Por ende, justamente va a cumplir esa condición, que yo no voy a tener conmutada la que sería la salida, ¿sí?, no voy a tener conmutado lo que sería este piloto, justamente porque no tengo
conmutada esta bobina y no me cambia de contacto. Entonces si le damos play y nos fijamos más detenidamente, si nosotros tocamos ese sub 0, ¿sí? Fíjate que no pasa absolutamente nada. Tengo conmutada lo que sería la entrada, pero no pasa absolutamente nada porque no me cambia de estado los contactos. Entonces, si yo toco ese sub 1, vamos a ver que tenemos energizada lo que es nuestra bobina y cambia los contactos. Fíjate cómo se pone rojo. Entonces, ahora sí cumple la condición que si yo tengo conmutada la entrada 12, ¿sí? La entrada 12, voy a tener en la salida 8 también conmutada esta salida. Pero ahora no enciende este piloto porque acá tengo un circuito abierto, ya que el contacto de este botón está abierto. Y acá fíjate que el color es diferente al color de esta línea del botón. Entonces si yo toco el botón S sub 0, vas a ver cómo tengo el piloto señalizador prendido. Y de esta forma podemos comprobar cómo se pueden realizar las diferentes configuraciones para este relé industrial.